Hola, estamos al aire. Bienvenidos y bienvenidas a este entrenamiento virtual con nuestro invitado especial, Raymond Sansó, desde España. Quiero, por favor, confirmar si nos están escuchando y nos están viendo. Hola para todos, ahí vamos viendo. Vamos viendo que van llegando los espectadores. Bienvenidos, feliz 14 de abril. Ahí nos pueden empezar también a saludar desde el chat. Por acá. Alguien que nos confirme por el chat si nos están escuchando, si me están escuchando y si me están viendo. Bueno, voy a irlo saludando, pero me gustaría que empezáramos por el chat, que nos confirmaran que nos están viendo y escuchando en excelencia para poder dar la bienvenida oficial y la bienvenida formal a este entrenamiento virtual, los 12 poderes de la manifestación con Raymond Sansó. Raymond en estos momentos desde Barcelona, España, y Lida Arias desde Cali, Colombia. Los saludamos con muchísima emoción y muchísima gratitud por estar presentes con nosotros en esta mañana de hoy. Y bueno, si nos estás viendo desde otra parte de Colombia, desde tu tarde de hoy. Y tenemos en estos momentos ya varias personas conectadas. Les agradecería a las personas que están conectadas que por medio del chat nos confirmen que todo está excelente, ¿sí? Aquí por el chat de YouTube. Bienvenidos. Ahí se siguen conectando más personas. Bueno, creo que voy a dar inicio. Raymond, tú me escuchas excelente desde allí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora sí, oficialmente bienvenidos y bienvenidas. Soy Lida Arias, soy mentora personal y de negocios y ayudo a emprendedores, ayudo a independientes y ayudo a pequeños empresarios en toda la parte de cómo aumentar sus ventas, ¿sí? Cómo aumentar sus ganancias y cómo estructurar sus negocios con integridad, con congruencia, para que el resultado final de todo esto sea que tengas prosperidad y abundancia tanto en tu vida personal como en tu vida de negocios. Y en estos momentos te preguntarás por qué hice esto y por qué este entrenamiento virtual y por qué Raymond Sansó. Bueno, para mí es una gran alegría y con gran alegría te presento a Raymond Sansó y quiero contarte brevemente el por qué estoy con él en este entrenamiento de hoy. El año pasado, más o menos a mitad de año, un poco antes de mitad de año, quiero compartirte y quiero confesarte algo, y es que estaba atravesando un duelo emocional debido a una separación. Oficialmente me estaba separando de una relación que ya no iba para ningún lado. Sin embargo, aunque nuestra esencia y nuestro corazón sabe que ya las cosas no van a funcionar, nuestro ego siempre es terco y siempre quiere mantener los bajos estándares en una relación, ¿verdad? No sé si ha sido tu caso o no ha sido tu caso, pero era el mío. Pero había una buena noticia, y es que quería cumplirle un sueño a mi madre. Y ese sueño se cumplió, y es el de llevarla a conocer París, ¿sí? Llevarla a conocer París. Y con mucha alegría fui con mi hija, tengo una hijita pequeña. Fuimos a España y estábamos en listas para el vuelo Madrid-París. Y en ese momento no te voy a negar que aunque está la alegría enorme de compartir en París con mi mamá, de cumplirle ese sueño, de estar con mi hija, de estar las tres juntas, estaba llorando muchísimo porque es difícil, que para el ego es difícil aceptar algo.
pero en esencia lo sabía, y en ese momento mi madre me ve llorando y me dice, no, no tienes por qué sentirte así, tienes que sentirte feliz y vamos a poner una intención en este viaje. Y yo te voy a regalar algo que va a cambiar tu vida para siempre y que te va a ayudar mucho más en el proceso de aceptación y en el proceso de hacer este cierre de ciclo de manera oficial y posteriormente de empezar una nueva vida. Y en ese instante saca de su bolso un libro, y ese libro se llama Taller de Amor y es de Raymond Sansó. Y cuando veo el título y veo el contenido y veo el índice y veo un poco de la introducción del libro, inmediatamente sentí que eso era lo que tanto pedía para atravesar el dolor. Y aquí quiero abrir un paréntesis, es decirte, ¿cuántas veces por no atravesar el dolor te estás conformando con un dolor pequeño? ¿Cuántas veces te estás conformando con algo que ya no funciona por no atravesar una etapa que sabes que va a ser de pronto dolorosa, pero que al terminarla de atravesar viene la luz y vienen nuevas alas para tu vida? Y eso fue lo que me dio Taller de Amor. He tenido otros mentores, he estado en otros procesos y hoy le agradezco a cada uno de ellos. Sin embargo, soy totalmente creyente de que cuando tienes un deseo en tu corazón y una intención sincera y clara de transformar tu vida y de hacer realidad tus deseos, inmediatamente aparece todo, aparecen libros, aparecen personas, y en ese instante apareció Raymond Sansó. Y después de leer su libro, me enamoré totalmente de sus textos, me enamoré totalmente de todo lo que estaba allí. Él tiene una promesa en ese libro y es que si lo lees 3 veces, tu vida va a cambiar. Y Raymond, me leí el libro 3 veces y no solamente me leí ese libro, hoy llevo 13 libros de sus 24 y quiero felicitarte, Raymond, por cómo Dios te usa para transformar la vida de las personas, de cómo te dejas usar para llegar a los demás, de cómo dispones tu sabiduría y todo para llegar a transformar, a sanar, a llevar la vida de las personas a otro nivel. Y no solamente esa parte personal, no solamente esa parte de sanación, Raymond también es experto en todo lo que tiene que ver con negocios, en todo lo que tiene que ver con autores, coaches, conferencistas, mentores, líderes empresariales. Cada vez que leía un libro de Raymond decía, wow, de verdad, no tiene libro malo. Y empecé a volverme su seguidora de sus publicaciones, de sus contenidos, de sus entrenamientos, hasta que llegué también a uno de sus programas premium de entrenamiento que se llama Programa Experto, y estoy experimentando pues ahora aún más, a un nivel mayor, toda la sabiduría de Raymond. Y bueno, el tema de hoy se debe a que un día escribí un email a Raymond Sansó. Fui totalmente atrevida, le escribí un email, le manifesté muchas cosas en mi sentir, y posteriormente se fueron generando como más confianza, se fue generando una visión más grande y pusimos una intención, y era cómo por medio de un entrenamiento como el de hoy, que se llama Los 12 Poderes de la Manifestación, pudiéramos llegar a más almas que de pronto en este instante estén atravesando por algo como yo lo atravesé el año pasado. Y qué mejor que cuando tú tienes un reto, que cuando tienes un problema y lo solucionas, ¿sí? Y lo sanas y lo transformas, te vuelvas un faro de luz para la vida de los demás, ¿sí? Te vuelvas un vehículo para llegar a los demás, te vuelvas totalmente una persona con esa sabiduría para enseñarle al otro a través del ejemplo, independientemente que te vayas o no a ganar la vida como un coach, como un conferencista, desde donde estés, si estás desde tu oficina, si estás desde tu casa, siempre podemos ayudar a más. Y como dice Deepak Chopra en uno de sus libros, la manera más grande de que llegue prosperidad y abundancia a tu vida es cuando ayudas a los demás. Y si en este momento te estás preguntando cómo puedo ayudar si no tengo nada que dar, yo quiero sembrarte hoy una semilla en tu corazón, y es que tienes muchísimo para dar, muchísimo, créetelo, ¿sí? Y hoy en este entrenamiento virtual, los 12 poderes de la manifestación, quiero decirte que si tomas apuntes, que si te concentras, que si te regalas esta hora de entrenamiento con Raymond Sansó en este temario,
tu vida va a empezar a tener cambios maravillosos. En este instante, mi petición para ti es que abras tu corazón, es que te conectes, y es que aunque estemos conectados virtualmente, la esencia no tiene cuerpo, ¿sí? Así que siente en este momento como si estuviéramos frente a ti, como si fuéramos una respuesta a una pregunta que le has hecho al universo de cómo puedes transformar muchas cosas en tu vida. Y si hoy tu vida está bien, porque no necesariamente tienes que estar pasando un reto, ¿cómo aprovechar esta información para hacer realidad los deseos que estás teniendo en tu corazón a una mayor escala? Porque ese es mi momento actual. Quiero ya para finalizar esta presentación decirte que estoy en una primavera emocional después de haber pasado por un gran terremoto. Estoy en una primavera, estoy queriendo manifestar deseos aún más a gran escala, ¿sí? Estoy cada día ayudando a más personas con mucho orgullo, con mucha paciencia, con mucho amor. Sobre todo se requiere mucho amor para ayudar a los demás, pero sobre todo con la convicción que siempre hay una fuerza que está contigo, que está conmigo, y es la fuerza del Espíritu, y es esa fuerza que en lo invisible obra por nosotros. Hoy quiero decirte que la solución a tus retos o a cómo pasar a un mayor nivel no está fuera de ti. Quiero decirte que te detengas en este momento, ¿sí? Abras tu corazón, recibas esto y pienses y sientas que la solución espiritual para todas las cosas que estás queriendo hacer ahora están primero dentro de ti, dentro de tu conexión, dentro de lo que podemos llamar aumentar tu nivel de conciencia. Y que a mayor nivel de conciencia que desarrolles hoy desde el interior, menor va a ser tu nivel de esfuerzo para lograr las cosas que tanto deseas. Y si no te atreves a elevar tu conciencia y mantiene, por ejemplo, en un nivel más bajito, tu nivel de esfuerzo para llevar a cabo tus sueños va a ser más grande. Entonces, ¿qué decides? ¿Esforzarte muchísimo para lograr tus sueños o dejar que esa fuerza que también obra en lo invisible por ti empiece a ser de las suyas? Bueno, entonces bienvenidos a los 12 poderes de la manifestación, ¿sí? Bienvenidos con uno de los hombres que ha tocado mi corazón, mi vida, y que pido a Dios y al universo estar mucho tiempo más a su lado y ayudar a muchísimas más personas. Te doy la bienvenida a este entrenamiento virtual de valor para que tú transformes tus resultados, eleves tu conciencia y tu nivel de esfuerzo sea cada vez mayor, como hoy está siendo el mío. Y si eres de los que te pregunta cómo logro las cosas un poco más rápido, es elevar conciencia. Te doy las gracias por estar aquí, por haberte inscrito a este entrenamiento. Nos vamos a seguir viendo en el camino. Estoy como Lida Arias en Facebook, en YouTube, en Instagram, y estoy para servirte en grande. Y quiero darle la bienvenida oficial a Raymond con un gracias. Gracias, Raymond, por estar aquí. Gracias por creer en mí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias, gracias. Y es todo tuyo esta sala virtual. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por tu profesionalidad, por tu corazón, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por todo. Te escuchaba y me emociona. Bueno, historia y también tienen muchas cosas en común, y ha habido dos elementos que me has recordado también en mi historia, esto que estabas contando, y que son libros. Los libros están en todas las historias, Libros, ahora cuento mi historia, libros y lágrimas. Yo creo que son dos elementos que están en la historia de todo el mundo. Todo el mundo tiene una historia que contar en la que hay lágrimas, obviamente, y en la que hay libros, afortunadamente. Pues mira, yo no sé si la gente que nos está viendo, escuchando ahora, me conoce bien o no, pero hace ya unos cuantos años, bastantes años, yo tenía una vida aparentemente perfecta. Era director de banco, tenía un piso de propiedad, una hermosa pareja y un coche deportivo rojo, ¿no? Además, era director en una entidad bancaria a nivel nacional de mi país, de España, y era director, tenía un equipo de 5 o 6 personas en la oficina, ¿no? Me pagaban muy bien, la verdad es que sí, pero fallaba algo, fallaba algo ahí. Y es que a esa edad yo ya estaba buscando un significado, un sentido de la vida que allí no encontré. No tengo nada en contra de los bancos ni de la banca, estoy muy agradecido, pero sí que echaba de menos un significado, ¿no? Un sentido, un propósito, una misión, ¿no?
Y es curioso porque me descubrí a mí conduciendo ese Deportivo Rojo por las mañanas, yendo a trabajar y llorando. Y el reproche que me hacía yo a mí mismo es: otro día me vas a llevar al mismo sitio. Yo me decía a mí mismo, otro día me vas a llevar a ese mismo sitio, ¿no? Que no quieres ir, ¿no? Y lloraba, pero tampoco sabía por qué, porque en realidad tenía todo, es decir, me iba muy bien, financieramente, personalmente, etcétera, ¿no? Así que empecé a reflexionar, a buscar en mí qué es lo que tenía que hacer, y finalmente me di cuenta que aquella vida estaba muy bien, o había estado muy bien, pero era muy buena para otros, no para mí. La gente, cuando yo se lo contaba, me decía: no, pero esto es fantástico. Digo: bueno, es fantástico para ti, pero para mí ya no lo es, ¿no? Entonces empecé un proceso de demolición. Ese proceso de demolición acabó con todo. Acabó con todo eso que había construido, que había costado tanto construir, y que fue pues ese empleo, ese cargo, ese piso, ese coche, esa pareja que también se escapó, asustada, ¿no? De tantos cambios, claro, es normal, ¿no? Y en aquel tiempo de demolición, en el que empezaba de kilómetro cero, o sea, puse el contador a cero en todo. Leí un libro muy interesante de una mujer que en San Francisco estaba contando, y ahí ves la historia, ¿no? Cuando hay lágrimas hay un libro, siempre hay un libro que te rescata de las lágrimas. Y el libro que me rescató de las lágrimas, pues no sabía lo que quería, pero tampoco sabía lo que no quería, pero tampoco sabía lo que quería, ¿no? Y leyendo aquel libro, contaba la autora, decía: estoy escribiendo este libro y veo los barcos pasar aquí en la bahía de San Francisco. Y dije: ya está, esto es lo que yo quiero. Yo quiero escribir libros delante del mar, lo tengo clarísimo. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero pasar el resto de mi vida escribiendo libros, viendo cómo pasan los barcos por delante de mi ventana, y esa es la vida que yo quiero. No quiero trabajar en un banco, no quiero todo eso, ¿no? Entonces ya sabía lo que quería, pero no sabía cómo se conseguía. Ese es el tema, no sabía cómo se conseguía eso. Y bueno, pero ese libro me inspiró. A partir de ahí empezó un proceso largo de años, mucho trabajo, muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos pasos adelante, muchos pasos atrás, pero estudiando de mis mentores, leyendo mucho, aprendiendo de algunos, yendo a cursos de otros, fui descubriendo cosas y fui aprendiendo también de mi propia experiencia, con lo cual fui aprendiendo muchísimas cosas que luego sí me han servido, y que sobre todo me han servido para construir la vida que yo quería, porque todo eso ha ocurrido. Hoy ya tengo esa casa delante del mar, ya escribo libros delante del mar, pero sobre todo tengo un estilo de vida que eso es más importante, porque es un intangible. Las cosas tangibles están muy bien, pero las cosas intangibles, como un estilo de vida, eso es más importante, ¿no? Construir eso. Y he llegado a un momento de absoluta libertad. Hago, sinceramente, lo reconozco, hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Es decir, no digo que sí a las cosas por dinero, porque no me hace falta. Gracias a Dios soy libre financieramente. Hago las cosas porque me apetece hacerlas. Las hago con quien me apetece hacerlas. Cuando alguien no encaja con mi vibración, no hay nada a hacer. Y solo trabajo mediodía. Me gusta leer, me gusta escribir, entonces creo que dedicar mediodía a escribir y a leer es interesante, ¿no? Por eso he podido hacer 24 libros, ¿no? Si no, no habría podido escribir 24 libros y leerme algunos miles de libros. Yo puedo decir que he leído miles de libros, ¿no? Entonces lo puedo hacer porque tengo la mitad de la tarde libre. Y bueno, construir un estilo de vida libre. ¿Y qué es lo que aprendí? Bueno, pues lo que aprendí lo he sintetizado y lo voy a explicar en Colombia, lo voy a explicar en Cali, luego explicaré por qué Colombia, por qué Cali y por qué lo voy a explicar. Pero lo voy a explicar. ¿Y qué es lo que voy a explicar? Y hablaremos de eso después, pero lo que voy a explicar es el código del dinero, del cual hay un libro, Código del Dinero, que es educación financiera. Yo aprendí eso, me tuve que educar financieramente. El código de la manifestación, de lo cual hablaremos un poco hoy, pero también hablaré de eso en Cali, que es el proceso milagro y cómo manifestar las cosas que deseamos. Y luego el código de la venta. Fijaros qué interesante, el código del dinero, el código de la manifestación y el código de la venta. Cualquier persona que domine estos códigos, que yo he tenido la suerte y el privilegio de poderlos descifrar, no porque yo los haya inventado, sino porque he aprendido de otros que iban delante de mí que sabían todo eso,
pues he podido dominar el arte de las finanzas, del dinero, el arte de la manifestación y también el arte de la venta. La venta es hermosa y me gusta hablar de la venta, así que quiero hablar de la venta y quiero hacerlo en un sitio tan precioso y al lado de una persona tan preciosa como es Lida, ¿no? Así que de eso hablaré por primera vez, para mí, por primera vez en Colombia. No digo cuándo, luego hablamos de eso, pero será en Colombia. Bueno, pues vamos a ver qué es eso del código de la manifestación. Bueno, yo tendría que decir que en ese proceso que viví, hubo un momento en que yo soy muy de hacer, me encanta hacer, soy muy activo, ¿no? Entonces empecé a hacer muchas cosas, trabajar en esto, tocar esto, hacer el otro, ir para aquí, ir para allí, trabajar con aquel otro, lo hacía todo, ¿eh? Y está bien. Yo creo que si tienes un protocolo y haces cosas, acabas consiguiendo muchas cosas. Y el coaching me ayudó mucho. El coaching funciona, es un protocolo de éxito. Pero también es verdad que hacer tanto durante tantos años cansa. Seguro que entiendes lo que te digo, ¿no? Llega un momento que tocas tantas teclas y haces tantas cosas que también te cansas, ¿no? Al final dices, pero es que siempre hay algo más por hacer, siempre hay algo que se puede hacer mejor, siempre hay algo que se puede hacer diferente, ¿no? Siempre se puede hacer una cosa más. Y no paras, ¿no? Y llega un momento en que todo esto es agotador. Entonces yo reflexioné y pensé, a ver, ¿tanto correr para qué? Vamos a ver. ¿Y si en lugar de hacer hubiera otra forma en el cual no tuviera que hacer tantas cosas, pero pudiera conseguir lo mismo o más? Conseguir lo mismo o más, pero sin estar echando tanta presión, ¿no? Tanto esfuerzo. Y yo pedí esa forma, ¿no? Y como es cierto que aquello que pedimos lo recibimos, otra cosa es que queramos recibirlo, pero lo recibimos, pues contacté con toda esa tecnología espiritual que tiene que ver con el ser, y que tiene que ver con manifestar, y que tiene que ver con hacer menos y conseguir más. Pero cuidado, esto dicho así parece muy fácil, no quiero engañar a la gente, esto es mucho más difícil que lo que he explicado antes. Si hacer muchas cosas y conseguir resultados ya es difícil, hacer mucho y conseguir mucho ya es difícil, tengamos presente que el 90% de la gente falla en esto, el 90% de la gente falla en esto. No es capaz de hacer todo lo que hay que hacer para conseguir lo que quiere conseguir. Dicho esto, no es una parte sencilla. Pues si esta parte no es sencilla, la que te estoy explicando ahora es muchísimo, es 10 veces más compleja, pero más poderosa, y que consiste en ser la clase de persona para la cual aquello que uno quiere o desea es absolutamente inevitable. No sé si lo vuelvo a explicar. Es decir, te conviertes en una clase de persona con un nivel de conciencia tal para el cual conseguir aquello o manifestarlo es absolutamente inevitable. Eso tiene que pasar en tu vida, porque la causa que lo activa es una conciencia que lo crea. Y como tú eres la causa, y eres la causa, no es que la tengas o la hagas, es que eres la causa, aquello acaba pasando, manifestándose en tu vida. Con lo cual me di cuenta de que había una forma más sencilla que era ser. Pero aparentemente más sencilla. Es decir, era más poderosa, pero requería mucho más foco, más concentración, más interiorización, más profundidad, más espiritualidad. Exigía muchísimo más de ti. No era tan, por decirlo así, el coaching se puede aplicar a cualquiera. Cualquiera pues le das un plan, un método, y si lo hace tendrá más o menos éxito. Pero la parte más profunda, la parte más espiritual que tiene que ver con el ser, no todo el mundo quiere entrar ahí, no todo el mundo entra la profundidad que requiere todo eso. Se quedan en la superficie. Así que sí, descubrí ese ser que te permite conseguir, ¿no? Y con lo cual mi calendario, mi agenda ha ido cambiando. Es decir, cada vez hago menos, pero consigo más a nivel conciencia. No sé si se entiende. Cada vez hago menos cosas. Ya he dicho que trabajaba a mediodía, pero es curioso que trabajando mediodía ahora consigo más cosas que hace unos años trabajando día entero. No sé si se entiende esto. Dicho esto, también quiero comentar que cuando yo trabajé como coach durante 7 años, recibía mucha gente en mi gabinete, yo vi que la gente se pedía poco.
Y se pedía poco porque la gente no sabe quién es. Si la gente supiera quién es, se pediría más, porque sabría su potencial verdadero, conocería su potencial verdadero. Pero como no lo conocen, se piden poco porque creen que son poco. Lo explico así claro para que se entienda, ¿no? Entonces yo a la gente siempre le decía lo mismo. Decía, pídete más, por favor. Quiérete más. Por favor, quiérete un poquito más. Quiérete un poquito más, porque ¿sabes lo que ocurre? Que cuando te pides poco, yo entiendo que tú te quieres poco. Una persona que se da poco a sí misma es que se quiere poco a sí misma. Esto es una falta de autoestima. Entonces, cuando una persona se conoce a sí misma y se quiere a sí misma de verdad, se da mucho. Se da mucho. No regatea consigo mismo, se da todo. Porque ella sabe que es todo y sabe que ella es la fuente de todo, ¿no? Pero yo le decía a las personas, por favor, quiérete un poquito más, sé más ambiciosa. Me decía un poco más, sí, un poco más, como mínimo el doble, mínimo. Entonces yo os pediría a todos que estáis aquí escuchando, que tenéis sueños, que tenéis objetivos y metas y cosas que conseguir, yo os pediría que os pidáis el doble, de entrada el doble, el doble. Si vas a escribir un libro, 2 libros. Si vas a ganar 1 millón, 2 millones. Si vas a dar la vuelta al mundo, una vuelta al mundo ahora y otra dentro de 3 años. Si vas a invertir en un piso, invierte en 2, etcétera. Yo te pediría el doble. ¿De lo que quieres hacer? El doble. Bueno, en alguna cosa no, ya me entendéis. En alguna cosa, por favor, no tengas 2, que eso no es legal. Pero en lo que realmente tú sueñas, yo diría, pídete más porque puedes darte más, ¿no? Y para aquellos que quieran sacar nota, aquellos que están escuchando ahora y viendo, y quieran sacar nota, le digan, no te pidas el doble, pídete 10 veces más. Y sobre todo, haz y sé aquello que otros no quieren hacer y no quieren ser. Por ejemplo, hay gente que no quiere ser disciplinada, sé disciplinado. Hay gente que no quiere ser sincera o honesta o humilde. Sé eso, sé humilde, sé honesta, sé sincera. Y haz cosas, levántate pronto, lee, estudia, fórmate, no te rindas nunca. Haz todas esas cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y cuando haces lo que la mayoría no está dispuesto a hacer, ocurre algo muy grande, y es que tienes un éxito que está más allá de lo que consigue la mayoría. La gente no consigue cosas no porque no puedan, porque todos tenemos un potencial infinito, sino porque no se quieren lo suficiente y no se dan a sí mismas el gozo de conseguirlo. Tengo que hablar claro, no se lo dan a sí mismas. Entonces yo te diría que te pidas más, que no seas en esto poco ambiciosa, date más, date el doble como mínimo, pero si quieres ir a por nota, date 10 veces más lo que tú quieres, eso sí, esfuérzate 10 veces más, tanto en tu trabajo interior como en tu trabajo exterior, tanto haciendo como siendo. Llega 10 veces más lejos de lo que llega la gente o la persona promedio y te aseguro que vas a conseguir unos resultados espectaculares. Esto de entrada. Y bueno, y como se ha dicho, aquí vamos a hablar de estos 12 pasos. Aquí en el libro se habla de los 12 poderes de la manifestación, en el código de la manifestación. El código simplemente es la agrupación de estos 12 pasos, estos 12 pautas, ¿no? Entonces, voy a hacer un repaso muy, muy, muy liviano. No tenemos el tiempo que tenemos, pero voy a hacer un repaso muy, muy liviano y espero que todo esto llegue a ti no como algo con lo que estés de acuerdo o no, sino como con lo que no estés de acuerdo lo aparcas, pero con lo que estés de acuerdo, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿esto en mi vida cómo se aplica? ¿Esto en mi sueño cómo se aplica? ¿Esto cómo se aplica en mi asunto, en mi problema, en mi deseo, en mi sueño, lo que sea? Es decir, no te quedes solamente con la idea de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sino decir, bueno, pues con esto me parece interesante, sí, pues bien, ¿cómo lo aplico mañana? ¿Cómo empiezo con esto, verdad? Muy bien, pues lo primero que tengo que decirte es que yo descubrí que los sueños se empiezan a manifestar no en el mundo, sino en la realidad. Ya ves que ahí te estoy hablando de dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es el mundo, que es la parte más visible de esta cosmodimensión, y luego está la realidad. La realidad es esa fuente, ese principio espiritual
que todos somos y al que todos estamos conectados, y ahí es donde se está gestionando todo, ahí es donde está gestándose absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues hay una única realidad y da la casualidad que no es eso que que las personas llaman el mundo, ¿no? Eso es simplemente la proyección, esa es la manifestación de lo que se está cocinando ahora mismo en cocina. Lo que sale en comedor es simplemente la manifestación de lo que ya se ha cocinado en la cocina, ¿no? ¿Y dónde tienes que crear tus sueños? En la cocina, en ese espacio del ser. Ahí tienes que cocinar, ahí tienes que preparar ese sueño, ese deseo, ese plato de tu gusto. Y tienes que saber que la única realidad es esa, aunque hay una proyección que llamamos mundo, vida, todo eso que llamamos el universo, básicamente lo que llamamos el universo. Bueno, eso es una proyección de esa única realidad, ¿no? Y que tengas siempre presente que hay causa y efecto. Tú quieres el efecto, quieres un efecto, quieres una pareja, quieres dinero, quieres salud, quieres lo que sea, un empleo, un negocio, lo que te parezca. Quieres un efecto, pero eso tiene una causa. Y lo primero que tienes que preguntarte cuando quieras algo es, ¿qué va a causar este efecto? ¿Qué es lo que lo va a causar? No va a ser la casualidad, no va a ser que alguien te lo dé, no va a ser tu genética o tus genes, no va a ser nada de esto. Hay una causa y esa causa la tienes que activar tú, es un interruptor, la tienes que activar tú. Es un interruptor espiritual, es no visible. Entonces yo estoy alarmado porque veo que muchísima gente quiere conseguir muchas cosas, todo el mundo quiere conseguir algo. Si vas por la calle y le preguntas a alguien qué quiere, seguro que te dice una lista de cosas. Pues un mejor empleo, o retirarse, o yo qué sé, o tener un hijo, lo que quieras. Todo el mundo quiere algo, ¿no? Pero lo curioso es que no es eso no es curioso. Lo curioso es que lo quieren tener o conseguir con el mismo nivel de conciencia. Es decir, no tienen previsto ningún cambio de conciencia para conseguir eso. Esto es lo verdaderamente aterrador, esto es lo alarmante. ¿Cómo alguien va a conseguir algo diferente siendo la misma persona? Lo vuelvo a preguntar o no. ¿Cómo alguien puede conseguir algo diferente en su vida si sigue siendo o sigue creyendo que es ese ego inventado, esa figura? Desde ahí no va a conseguir nada, ¿no? Tiene que ir a la cocina, y en la cocina no cabe el ego, no cabe eso que llamamos personalidad, no cabe todo eso. En la cocina, que es un ámbito invisible, es un ámbito espiritual, va más allá de la mente incluso, se trabaja desde otro nivel, es puro conocimiento, allí no hay interpretación, allí no hay limitaciones, allí no hay separación, allí no hay egoísmo, obviamente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo esta persona desde la separación, desde el ego, desde su limitación, desde su falso yo, cómo va a crear lo que quiere? Si desde ese punto no hay poder, solo hay esfuerzo, solo hay sacrificio, y a veces se consigue alguna cosa, pero no mucho, ¿no? Entonces, esto es la cosa que más me alarma, la gente que es toda en el planeta, que todos quieren algo y van realmente sueñan en construirlo siendo los mismos o desde esa posición carente de poder, carente de interruptores, por decirlo así. Creo que se me va entendiendo, ¿no? Bueno, pues esta es la primera de estos 12 poderes. El primer poder es reconoce la única realidad, trabaja desde esa única realidad y ten en cuenta que todo lo que tú deseas en el mundo va a ser creado en esa única realidad. Así que enfócate en eso cada día. Lleva una vida y una percepción de tu vida muy espiritual, muy profunda, porque es la única forma de empezar a crear cosas ahí con más rapidez, más facilidad, sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin tanta lucha, sin tanta competencia. Creo que lo he explicado bastante claro. Vamos a otro de esos 12 pasos, ¿no? Que es el poder de la conciencia, el poder de la conciencia. Es que todos sabemos que tenemos una conciencia. Nuestra conciencia está aquí, es un nivel, es una mentalidad, la conciencia, una mentalidad. Y obviamente consigue mucho la mente. El poder de la mente es indiscutible, ¿no? Pero hemos de ir un poco más allá y ver qué es lo que está detrás de esa conciencia. Y es lo que yo llamo la consciencia, que tiene una S. Una tiene S y la otra no. Conciencia
consciencia. La que tiene esa es la interesante, porque está detrás. Tiene diferencias. Una es limitada, que es la mente, y la otra no lo es. Una tiene sus limitaciones, la otra no. Una tiene un poder basado en la lucha, etcétera. La otra no. Una tiene miedo, la otra no. Tiene amor, etcétera, ¿no? Una está en el espacio-tiempo, obviamente, que es en el campo de manifestación, de creación. La otra no está en el espacio-tiempo. No conoce. Para una es finita, obviamente. Está en un mundo finito, de cosas finitas, resultados finitos, cambiantes. La otra no hay nada cambiante, todo es fijo. No hay nada que cambie, todo es fijo, por eso es verdadero. Y no hay limitación ni de espacio ni de tiempo, ¿no? Fíjate cuántas cosas. Entonces, el nivel de conciencia va subiendo aquí en las personas, nosotros lo vemos, hay personas que tienen un nivel de conciencia X, luego van subiendo, pero ese nivel de conciencia va subiendo cuando la conciencia se enfoca de una forma más profunda y va generando esa amplificación de lo que llamo conciencia. Las personas que tienen más conciencia manifiestan más cosas más rápido. Las personas que tienen menos conciencia, que son un poco básicas, todos conocemos que sí, gente básica, es una forma de llamarlo amable, son básicos. No quiere decir que sean peores o mejores, quiere decir que son básicos, que operan a un nivel elemental, pero que en algún momento dejarán de hacerlo. Si no es ahora, será dentro de 1000 años, pero dejarán de ser básicos, ¿no? Pero vemos que hay niveles de conciencia. Esos niveles de conciencia tienen distintos niveles de manifestación. Y ese mundo que es nuestra vida, ese contexto, mi economía, mis amistades, mis relaciones, todo, no es más que mi conciencia solidificada. Mi conciencia, mi mentalidad se solidifica. ¿Y cómo se solidifica? Bueno, pues con unos resultados, con unas circunstancias, unos contextos. Así que hoy estás viendo todo lo que tú eres y has sido hasta la fecha. A nivel del mundo. Obviamente, a nivel de la realidad, tú eres y has sido siempre perfecto y completo. Pero en el nivel del mundo, en el nivel de la conciencia, estás viendo lo que tú pensaste, lo que tú hiciste, lo que tú decidiste, lo que tú sentiste. Estás viéndolo ahí. Y lo ves en el saldo de tu cuenta, lo ves en el nivel de bienestar y de salud, lo ves en tus relaciones y amistades, en las pocas o muchas amistades que tengas, lo ves en la calidad de tus relaciones de pareja, lo ves en todo. Así que el mundo es tu conciencia solidificada. ¿Y por qué estaría eso ahí, haciendo ese espejo? Pues es muy sencillo. Está ahí precisamente porque como tú pones atención a un mundo, pues precisamente tú mismo, tu ser, tu yo soy, ha puesto ahí en el mundo todo lo que tú estás desarrollando en tu nivel de conciencia. Si como pones atención en tu economía, pues ahí está. Como pones atención en tu salud, pues ahí está. Como pones, ¿sabes? Es decir, es como una pizarra. Y dice, bueno, si estás mirando esa pizarra, pues ahí te lo escribo, ¿no? Y ahí te escribe lo que tú estás emitiendo, lo que tú estás sintiendo, haciendo, pensando, etc., ¿no? Así que el mundo es un espejo fantástico que te permite, que te da feedback y que te permite corregir. O sea, es fantástico. El mundo y toda la gente que lo habita es un espejo fantástico para que tú veas en dónde estás y si quieres cambiar alguna cosa. Pero no lo puedes cambiar en la pantalla ni en la pizarra. Tienes que cambiar en ti, ¿no? Supongo que todo esto no es nuevo, pero si soy capaz de explicártelo de una forma que lo entiendas mejor, pues ya me alegro. Mira, hay otro de los poderes, el poder del decreto. El poder del decreto va más allá de la afirmación. La afirmación, en el fondo, no deja de ser la repetición de unas palabras, pero no sabemos con qué emoción. El decreto no. El decreto, fíjate que es más contundente. Yo decreto. O sea, cuando alguien decreta algo, es que aquello va a misa. O sea, aquello sí. Es un decreto que sí o sí, no hay duda. Una afirmación, pues bueno, es una frase que sí o no, ya veremos. Pero el decreto es un decreto ley, como se dice. Entonces, fíjate que es palabra con emoción. Cuenta la palabra, pero también cuenta la emoción. Vamos primero por la palabra, la forma que te hablas, el vocabulario que utilizas, las cosas que te dices, las cosas que dices a otros,
cuentan. No es lo mismo decir tengo que o que elijo esto. No es lo mismo elegir que tener que. No es lo mismo aprender que descubrir. Fíjate que son dos cosas muy diferentes, ¿no? No es lo mismo trabajar que disfrutar. En fin, fíjate tú que las palabras que tú usas cuando piensas tienen un impacto en lo que decretas y también esa emoción que va adherida, ¿no? Entonces, la emoción más importante que puedes adherir a cualquier conversación interna o externa es, obviamente, la del amor, que se puede expresar aquí, por ejemplo, en confianza absoluta. Confianza absoluta. Yo decreto que soy, por ejemplo, la salud perfecta en mi cuerpo. Y cuando lo digo, me lo creo. No lo digo solo, lo digo y me lo creo. ¿Veis la emoción? O sea, no lo digo y lo digo. No, lo digo y además estoy completamente seguro. Completamente seguro. En este momento sí, completamente seguro, ¿no? Así que esa palabra acompañada de esa emoción construyen un decreto que es sí o sí, va a misa, es decreto, ley. Así que no te quedes solo con la afirmación, con unas palabras hermosas que repites o que se pueden repetir como si fueran, no lo sé, una oración, y que no hay ninguna credibilidad, no hay ninguna fe, no hay ninguna confianza, no hay ninguna emoción, es simplemente pues se repiten muchas veces y a ver qué pasa, ¿no? De todos los decretos, el más importante, y ahora lo vemos en el siguiente paso, es el decreto yo soy. Fíjate, dos palabras, yo soy. Este decreto está en la Biblia, no sé si se ha contado, no sé si 300 veces o más. De hecho, es la zarza ardiente, le dice a Moisés, ¿no? Le dicen, cuando la zarza le habla, ¿no? Le dice, ¿y quién les digo quién eres? Y la zarza le dice, diles que yo soy el que soy. Y ahí empieza el decreto yo soy, que ya habrás oído muchísimas veces, ¿no? Entonces, fíjate que si tú decretas yo soy, que implica un autoconocimiento tremendo de ti mismo, la persona que dice yo soy con conocimiento de causa, sabe perfectamente quién es. Sabe quién es. Cuando alguien dice yo soy desde esa posición y luego le añade el deseo, yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy la perfección, yo soy la fuerza que disuelve todos mis errores, ¿no? Cualquier cosa que añadas a ese yo soy, se convierte en decreto. ¿Pero por qué? Porque está ejercido, ese deseo está emitido desde la certeza, desde la seguridad de quién soy. Y solo las personas que se autoconocen a sí mismos, que han hecho ese viaje interno, están emitiendo un deseo no desde el ego, sino desde el yo soy, que eso es totalmente distinto. El ego es débil, el yo soy es infinitamente poderoso, ¿no? Así que cuando alguien sabe quién es y alguien decreta con esa emoción de confianza y de certeza cualquier cosa, esa cualquier cosa que sigue al yo soy no puede no ocurrir, tiene que ocurrir, porque no hay nada que pueda enfrentarse a esa intención. No hay nada que la puede frenar, porque es el poder más grande del universo, no del universo, sino del metauniverso, porque el universo en el fondo no es más que una representación material de la realidad. Pero no hay nada que pueda oponerse a eso, porque de hecho esa es la inteligencia no del universo, no, es la inteligencia que crea los universos. Es la inteligencia tan perfecta que tiene la perfección para inventarse un universo completo con todos los detalles y con toda la perfección que incluye. ¿Te imaginas tanta inteligencia? Bueno, pues eso es el yo soy. Entonces, cuando estás en esa posición, la pregunta es ¿qué te va a detener? ¿Qué o quién te va a detener? ¿No? Bueno, caramba, cuántas cosas. Vamos a otro de esos pasos. El yo soy, precisamente, el poder del yo soy. Esos 12 poderes, el poder del yo soy, que es ese decreto, ¿no? Y en ese decreto yo introduciría la ley del orden. La ley del orden ya la habrás oído, es esa ley que te dice ser, hacer y tener. Yo sé que todo el mundo quiere tener cosas, ¿sí? O ser. Quiero ser diputado, o quiero ser coach, o quiero ser feliz, pero quiero tener esto y quiero hacer esto.
y quiero hacer lo otro, y quiero tener lo demás allí, y quiero conseguir este cargo, y quiero conseguir esta cosa, cosas materiales, cosas inmateriales, emociones, quiero conseguir muchas cosas, ¿no? Algunas materiales, otras inmateriales. Entonces, eso más o menos la gente lo tiene claro, más o menos, ¿no? No todo el mundo, pero más o menos. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para tenerlo. Algunos sí, y de hecho lo hacen. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Hacen un plan, un método, hacen coaching, y algunos lo consiguen haciendo. Se esfuerzan, pasan los años, toman mucho tiempo, mucho esfuerzo, y finalmente tienen aquello para lo que han estado haciendo. Y sin embargo hay otro paso previo que es el ser, que es lo que decíamos antes, ¿no? Quizás siendo todo, no necesites hacer nada para tener absolutamente todo. Lo repito otra vez, ser todo y haciendo nada, tener absolutamente todo. Suena bien, ¿no? Bueno, pues eso es cierto, es así, es literalmente así. Y esta es la ley del orden. La ley del orden es, antes de tener, habrá que hacer, pero antes de hacer, habrá que ser. Y finalmente, quien llegue al fondo de la cuestión del yo soy, podrá conseguir todo simplemente pensándolo. No es mi caso, ¿eh? Yo te diría que en el planeta tal vez haya 1 o 2 personas que manifiestan en la mano cualquier cosa que están pensando, ¿no? Nos toma un poquito más de tiempo, al menos a mí. Me puede tomar un par de días, no más. Bueno, a veces alguna más. Pero a veces mucho menos, a veces menos de un día. A veces menos de un día uno manifiesta ya aquello para lo que se ha decretado a sí mismo ser. Bueno, básicamente yo del poder del yo soy podríamos hablar mucho, pero solo te diré que necesitas saber, imprescindiblemente, saber quién eres. Este es tiene que ser tu único objetivo. Descubrir quién eres. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú descubres quién eres, todo lo demás verás que viene seguido, viene fácil, viene rodado, por decirlo así. Así que tu trabajo ahora no es conseguir lo que quieres. Tu trabajo es saber quién eres, porque ese quién eres real puede activar todo eso que tú quieres y mucho más. Vamos a otro de los poderes, que es el poder de la asunción. Tiene que ver con la ley de la asunción. La ley de la asunción. Bueno, la ley de la asunción es muy sencilla. Yo la aprendí de Neville Goddard, a quien le dediqué este libro. Y también en él, también hablo de él, descubro algunas de sus claves en el entrenamiento, en los secretos de abundancia revelados, que va a tener lugar en Colombia, ¿no? De eso hablo ahí, porque Neville fue un gran maestro, ya no está en el planeta, al menos, que yo sepa, y él sintetizó muchas de estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que él sintetizó fue una ley que ya venía de Oriente. De hecho, yo ya había tenido noticias de ella procedente del Tíbet, pero no la llamaban así, pero sí tenía que ver con eso. El mensaje era el mismo. Pero él lo sintetizó muy bien para Occidente, para los americanos y para todos nosotros, y le llamó la ley de la asunción, y que básicamente es conviértete en lo que deseas, por anticipado. Conviértete en lo que deseas, conviértete en la emoción, en la certeza de lo que tú deseas, y deja el mundo en paz. No trates de hacer nada en él, simplemente conviértete en la certeza de que tu deseo ya está absolutamente concedido, que te lo has concedido básicamente tú, y que es cuestión de días, de horas o de meses el que lo veas ahí afuera como una realidad, ¿no? Entonces eso implica que tienes que desautorizar a tus sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Claro, yo ya me siento, yo puedo poner un ejemplo. Yo hubo un momento en que yo quería ser conferenciante internacional y quería ir a otros países y dar charlas y conferencias. Yo empecé a presentarme como tal. De hecho, lo ponía en muchos lugares, pues ponía Raymond Samson, conferenciante, etcétera, ¿no? Y cuando alguien me lo preguntaba, pues eso le decía. Pero lo más importante no es lo que decía, es lo que yo sentía. Yo ya sabía que eso iba a suceder. No sabía ni dónde, ni cuándo, ni de qué manera, ¿no? Tampoco me interesaba. Entonces empezó a suceder, obviamente, ¿no? Entonces, uno tiene que convertirse en el deseo anticipadamente, con toda la certeza y agradeciendo ya el resultado que todavía sus sentidos no ven, porque yo en ese momento no tenía ningún contrato encima de mi mesa.
pero no me hacía falta, porque el contrato era espiritual. Ese contrato se firma con el espíritu. Yo lo había firmado, así que se iba a cumplir. Y desautorizar los sentidos quiere decir, aunque no lo veas, aunque no lo oigas, aunque nadie te lo diga, aunque no esté ahí, aunque no esté, por ejemplo, en la cuenta de tu banco, que esto es algo que a la gente le preocupa mucho, de esto también hablamos en el seminario de los secretos de abundancia revelados de Colombia. Vamos a hablar del código del dinero, porque a la gente le preocupa, y lo entiendo perfectamente, el tema del dinero. Y una de las cosas importantes que vemos allí es que el tema del dinero es algo que se puede resolver de una vez por todas y pasar a ocuparte de otras cosas, que eso es interesantísimo. Es decir, no estás toda tu vida pensando cómo vas a ganar tu próximo peso o dólar o euro, sino que ya tienes resuelto eso, ya lo tienes resuelto. Así que puedes ocuparte de otras cosas, también de esa, obviamente, no te desentiendes del dinero, pero no te preocupa. Bueno, pues desautorizar tus sentidos, es decir, aunque tu mundo no lo muestre, no te preocupes, porque el mundo tiene que manifestar aquello que tú eres. Es la ley de la asunción. Y eso va a ocurrir. No sabes cuándo, no sabes dónde, no sabes cómo, pero no te importa. Entonces eso te lleva a vivir por encima de las circunstancias. Es decir, tú te presentas como tal, de alguna forma estás fingiendo, pero en la realidad no estás fingiendo solo en el mundo. En el mundo sí estás fingiendo, porque todavía no ha llegado. Pero en la realidad no estás fingiendo, tú ya eres eso está concedido. No sé si me entiendes. Bueno, ya profundizaremos de eso, todo eso en algún momento. Solo quiero decirte que cuando vives con esta mentalidad que te estoy expresando ahora, te aseguro que tus días y tus asuntos cambian, tu vida cambia. Y tú vives con muchísima más tranquilidad, con muchísima más relajación, porque sabes qué cosa o quién está en ti, qué te acompaña en cada paso. Y sabes que entregando todo a eso que está, a eso o ese que está en ti, entregándole todo, no hay nada nunca que temer. Porque sabes el poder inmenso, antes hemos dicho, es el poder que crea universos con toda la perfección y los detalles que tiene un universo completo. Así que, ley de la asunción, desautoriza tus sentidos, el mundo no lo muestra todavía y vive por encima de las circunstancias, porque allá en el mundo es verdad que es un sueño, pero es que en la realidad, en la cocina, ya se está cociendo, ya es cierto, ¿no? Vamos a otro que es el suministro abundante. Ese poder es muy interesante. Cuando hablo del código del dinero, hoy no hablamos del código del dinero, pero cuando tengo la ocasión de hablar del código del dinero, siempre le digo a la gente que nosotros nos damos el dinero que necesitamos, nos lo damos nosotros a través de otros. Es decir, no te da el dinero tu empleador o la empresa que te contrató o el cliente que entra en tu tienda, en tu negocio, lo que sea. No te lo da él simplemente te lo trae. Si entiendes esto, él te lo trae, pero no te lo da. Estáis fingiendo que él te da una cosa y tú le sirves. Le das un producto o le das un servicio. Eso se llama intercambio, ¿verdad? Y todos hacemos eso. Pero eso es un juego, nada más. Eso sí que es fingir. Porque en realidad tú te das a ti todo, tanto lo bueno como lo malo, a través de los demás. Ellos son un canal. Tu empleo es un canal, tu empleador es un canal, la empresa en la que trabajas es un canal. Si la empresa es tuya, exactamente lo mismo, eso es un canal. Tus clientes también son un canal. ¿Para qué? Para que tú te des a ti mismo aquello que tú quieres recibir. ¿Ves la idea? Que te das cosas malas que no te gustan a través de él, claro, por supuesto, lo que tú te quieras dar. Tú siempre utilizarás al mundo y a sus habitantes para darte lo que tú crees merecer. Y te puedes dar algo positivo o algo negativo, eso es tu problema. Ahí cada uno decide, ¿no? Lo que quiero decirte es que el dinero que llega a tu vida es algo que tú te das a ti mismo a través de un juego que llamamos intercambio, llámale como quieras, o economía, llámale, da igual, no tiene importancia, pero tú te lo das a ti mismo, con lo cual, si entiendes esto, te darás cuenta de que la fuente de tu abundancia eres tú.
No es tu cliente, tu cliente no tienes que suplicarle nada a nadie, porque te lo das tú a través de ellos. Pero cuidado, tú también les das a ellos, tú también eres un canal para ellos. No creas que todo el mundo está pendiente de ti. Es que tú también estás pendiente de otros. Y tú también eres canal y tú también entregas tu dinero a otros para que se lo den ellos a sí mismos. Vas cogiendo la idea, ¿no? Bueno, dicho esto, la idea del suministro abundante básicamente es entender de dónde viene la abundancia, es entender que en la realidad existe la abundancia, y que la limitación es un mito, es una suposición que le hemos endosado al mundo, ¿no? Con creencias obviamente limitantes, ¿no? Pero que en la realidad la limitación no existe, la escasez no existe, eso es un concepto inexistente, la escasez es un invento de un nivel de conciencia muy bajo que lo está manifestando en el mundo. Venga, vamos a por más cosas, porque sé que te estás emocionando, ¿verdad? Si te estás emocionando, pon ahí en el chat, wow, esto me está gustando. Si no te gusta, prometo mejorar de aquí a lo que queda, que no es mucho. Venga, vamos a dar otro paso, otro poder, que es el de la imaginación. Bueno, la imaginación, qué buena que es, ¿eh? La imaginación te da todo. Hay gente que me dice que no tiene imaginación, con lo cual me están diciendo que no son abundantes, que se limitan a sí mismas, que se estafan, que se quieren poco, que no saben quién son. Claro que tienes imaginación, todos tenemos imaginación. Otra cosa es que la uses o para qué la usas. Pero fíjate, una persona que siempre está pensando en lo peor, en la peor de las posibilidades, en que le va a salir mal, esa persona también tiene imaginación, tiene una imaginación nefasta, horrorosa, porque siempre está imaginando todas esas cosas que no van a pasar nunca, o la mayoría no van a pasar, y está siempre imaginando. Lo que pasa es que ¿qué es lo que está imaginando? Lo que no quiere. Y sin embargo, imagínate todo ese poder creativo puestos, enfocado a lo que sí quiere. Imagínate ser una persona pensando todo el día en lo que quiere. Bueno, pues esa persona está utilizando lo que Neville decía que es el puente entre la intención y el deseo cumplido. El puente entre la intención y el deseo cumplido es la imaginación. Es la imaginación, aquello que tú imaginas, de alguna forma ya lo estás creando en imágenes, no en materia, pero sin imágenes, para que finalmente acabe creando una realidad, ¿no? Y si tienes algunos pensamientos negativos, que has visto que eso es una auténtica limitación, te diré que lo que estamos haciendo, vamos, todas las personas que yo conozco, pues, o que he seguido, pues hacen lo mismo. Yo lo hago desde los 11 años. Yo me acuerdo que lo hago desde los 11 años. Y es cada vez que llega un pensamiento negativo, que siempre llegan, porque el contexto siempre influye. Cada vez que llega un pensamiento negativo, lo cortas y dices next, siguiente, siguiente, siguiente. Y si quieres te pones una imagen que cancele todo eso. Yo normalmente pienso en un Buda o en el Dalai Lama, ¿no? Con su sonrisa. Y eso automáticamente, esa vibración deshace el pensamiento negativo, ¿no? Así que cuando viene uno, lo que no hay que hacer es darle cancha, hay que cortarlo de seco y decir, el siguiente, no me interesa esto, next. Entonces, a por otro. Eso es lo que yo te recomiendo, ¿no? Pero sí tenemos imaginación. La imaginación es una herramienta para crear realidades y te aconsejo que enfoques tu imaginación a lo que quieres, no a lo que no quieres, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de otra, otro poder, el poder de la emoción. El poder de la emoción, antes hemos hablado ya de la emoción, pero básicamente te diría que la emoción es la gasolina de la idea, o de la palabra, o del verbo, o de la afirmación, como decía antes, es la gasolina. Si tú tienes una afirmación, pero no le pones gasolina, eso no anda. Si tú tienes un coche, pero no le pones gasolina, el coche no anda, ¿no? Pues eso es lo mismo, un deseo con emoción anda, porque es la gasolina. ¿Y la emoción qué es? La emoción es pura vibración, es un nivel vibratorio, ¿no? Hay emociones muy densas, muy bajas, y hay emociones muy elevadas, ¿no? Desde la vergüenza al juicio, al orgullo del ego, el falso orgullo, luego iríamos subiendo en una escala, llegaríamos a la compasión, pasaríamos por encima del amor y pasaríamos ya a la compasión pura, ¿no? Entonces, cada emoción tiene una vibración
Y esa vibración es lo que te va a posicionar en el nivel vibratorio de tu deseo. Tu deseo tiene una vibración, la que sea, y tú otra. Y os tenéis que encontrar, porque si tú estás aquí abajo y tu deseo está vibrando acá arriba, no os vais a encontrar jamás, ¿verdad? Esto no funciona, ¿no? Entonces tú tienes que elevar tu vibración para estar a la altura de tu deseo, igual que otras personas tienen deseos tan rastreros y tan bajos que lo que hacen es bajar emocionalmente a ese nivel rastrero para hacer y conseguir ese acto bajo y ruin, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo, ¿no? Y en el libro hablo de un mapa de emociones muy interesante, pero yo creo que esto lo dejaremos casi para el encuentro en Colombia. Hay un cuadro muy interesante en el cual se estandarizan pues, los niveles de conciencia y las emociones que les corresponden. Así que cada uno con las emociones dominantes de su vida puede ver más o menos cuál es su nivel de conciencia. Pero esto lo dejaremos para ese encuentro. Bueno, vamos a ver otra, la gratitud. Gratitud. El poder de la gratitud. Bueno, el poder de la gratitud es inmenso. ¿Por qué? Porque una persona agradecida se abre a más y una persona desagradecida se cierra a más. ¿Por qué iba a recibir más alguien que no valora o no agradece? ¿Por qué? ¿Por qué diantres? Sería terriblemente injusto que alguien que no agradece o no valora recibiera más. No tiene sentido eso. Entonces, yo te diría que agradezcas no solo lo que ocurre, sino lo que va a ocurrir. Es decir, que agradezcas tu deseo cumplido antes de que tu deseo se cumpla. ¿Por qué? Porque entonces estás subiendo tu nivel emocional, tu vibración emocional, y la estás igualando al resultado, porque ya sientes lo que sentirás cuando lo tengas. Así que empieza a agradecer todo aquello que deseas que ocurra en tu vida, pero todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque estás elevando tu nivel de gratitud y es hora que te encuentres en el mismo nivel de aquello que tú estás buscando, ¿no? Empieza a ser, si estás buscando una persona, estás buscando una pareja, lo que sea, o un socio, empieza a ser la persona que tú quieres a tu lado. Empieza a ser tú esa persona. Y cuando tú ya seas esa persona, no te preocupes que te va a encontrar esa otra persona. Pero no puedes encontrarla siendo una persona que está muy lejos vibratoriamente, emocionalmente, a nivel de conciencia. No va a ocurrir, ¿no? Eso. Así que si tú quieres a alguien ideal, por favor, sé ideal. Y te aseguro que si tú eres ideal, no te preocupes, tendrás mucha gente ideal a tu lado, ¿no? Pues ese es el tema. El tema es que empieces a agradecer. Y yo, que tengo un rito de agradecimiento diario, agradezco cosas que ya se manifestaron, pero también agradezco cosas que todavía no se han manifestado, como por ejemplo los libros que escribiré. Yo doy gracias por los libros que voy a escribir. Fíjate, no existen, si todavía ni los he pensado, ¿no? Entonces, toda la gente que voy a conocer, las cosas que voy a conseguir, los libros que escribiré, las cosas que voy a aprender, que todavía no sé, yo doy gracias. ¿Por qué? Porque ya estoy elevando ese nivel emocional, vibracional, para encontrarme precisamente con todo eso. Vamos con la oración, otro poder, el poder de la oración. Bueno, la verdadera oración, como explico en el libro y también en los secretos de abundancia revelados, la oración es para ti. O sea, la oración que implica separación, o sea, yo le pido a alguien, eso no tiene sentido. ¿Cómo la separación no existe en la realidad? ¿Cómo voy a pedirle yo a alguien, sea un Dios, o sea, si eso no existe? La separación no existe. ¿Cómo puedo pedirle yo a otro que me dé una cosa a mí? Si la única cosa que puedo hacer al orar es pedirme a mí que yo me dé a mí, porque en realidad somos uno, la conciencia uno, ¿no? Entonces, la verdadera oración es un estado emocional de agradecimiento porque sabe que lo pedido a uno mismo está ya concedido, lo que digo, lo pedido a uno mismo, no a otro, lo pedido a uno mismo está ya concedido, con lo cual la emoción de la oración no es de necesidad, no es de ausencia, no es de carencia, sino que es de gratitud por el deseo cumplido. Fíjate que estás pidiendo a ti algo que sabes que es inevitable que ocurra y a la vez estás
orando con gratitud, porque sabes que eso está preconcedido, ¿no? Con lo cual, agradece y da por hecho. No pidas nada a nadie, eso es separación, eso es ego. El ego no es escuchado por nada, en la realidad no, en el mundo sí. En el mundo el ego escuchan otros egos, pero en la realidad no sabe nada del ego. Y que sepas que la oración es para ti. Estás orándote a ti mismo, que lo sepas, simplemente eso. No puedo explicar más ahora, pero cuando entiendes eso, tu oración es muy distinta. Y luego ocurre una cosa muy buena, y es que no oras una vez al día o un rato, o vas a un sitio, a un templo, a orar. No. Tú eres una oración andante. O sea, tus 24 horas, porque es un estado emocional de gratitud. Y como tú eres ese estado emocional de gratitud, tú vas andando y vas haciendo tu vida. Y tú eres una oración perpetua, continua, andante, que no cesa. Eres la oración que no cesa. Qué bonito esto, la oración que no cesa. Podría ser un libro eso. Bueno, más. Poder del desapego. Es qué bueno que es. Bueno, pues el desapego es tan sencillo como querer sin necesitar. Todo el mundo quiere tener pues muchas cosas. Pues mejor economía, mejor salud, más amigos, no lo sé, una casa más grande. Bueno, muy bien, está muy bien, querer está muy bien, pero no necesitarlo, porque necesitarlo te esclaviza y además te hace pensar que eso ya no depende de ti, que eso puede ocurrir o no, que te lo dará alguien o no, que no sé qué, no. El desapego es, me apetece esto, puedo vivir perfectamente sin esto, pero si viene, estaré realmente también muy feliz, ¿no? Así que voy a anticipar esa felicidad del deseo cumplido y ¿sabes qué? Me voy a olvidar. Sí, me voy a olvidar. ¿Por qué? Porque lo doy por hecho. Yo no sé qué hay que hacer, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Así que, oído, aquello que se dice, oído cocina, sírveme este plato. Alguien lo hará, y alguien aparecerá y vendrá y te ayudará y te echará un cable y no sé qué. Algo pasará. Así que desapégate de lo que quieres. Quiere cosas, obviamente quiere cosas o no cosas, cosas materiales. Quiérelas con todo tu corazón, pero quiérelas con todo tu desapego, déjalas ir y entrega todos tus deseos, y este es el paso más importante, entrega todos tus deseos al espíritu, a la realidad, porque a veces tú no tienes ni la más mínima idea de lo que quieres o necesitas. Lo repito, tu ego y el mío no tiene ni la más mínima idea de lo que le conviene o de lo que quiere. Porque hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, no, ahora vuelvo a querer lo mismo, no, pero ahora es que lo que quería no, ¿sabes? Ese es el ego. Así que yo muchas veces, como tampoco, yo lo reconozco, como no tengo ni idea de lo que es mejor para mí, ¿sabes qué? Oye, lo que esté previsto en la carta, pues será un buen plato. Y los platos son buenos, te aseguro que cuando funcionas así los platos son muy buenos. Y bueno, y podríamos seguir. Hay el 12, pero este lo voy a dejar para Colombia, porque creo que ya tenemos el tiempo encima. Este lo dejamos para Colombia, para esos secretos de abundancia revelados, que es el proceso milagro. Son 3 pasos. El proceso milagro, te voy a dejar un poco con la intriga, son 3 pasitos, pero yo luego añadí un paso 0 y un paso 5, o sea que en realidad son 5, pero básicamente son 3. Pasa que añadí 2 más a los que van por nota. El proceso milagro básicamente es el proceso de manifestación. Le llamo milagro simplemente porque la gente cuando manifiesta algo cree que ha ocurrido un milagro, pero los milagros son normales para cuando alguien sabe quién es y opera desde la realidad, ¿no? Pero eso lo hablaremos en otro momento. No tenemos mucho tiempo, porque es sábado y la gente tiene cosas que hacer, tiene una familia, tiene planes. Así que como yo te he hablado de ese evento, si me permites, si me das permiso, si me dais permiso, a ver si... Yo no estoy viendo mucho el chat ahora. Voy a ver si veo. Bueno, si me dais permiso, os explico qué es ese plan de desembarcar en Cali. A ver si me dais permiso, creo que sí. Bueno. Pues venga. Lida, ¿me das permiso? Supongo que sí. Bueno, sí, me das permiso. No hay permiso. Soy invitado. Pues entonces cuento con el permiso de Lida y
lo que os quería explicar es lo siguiente. Todo eso que yo descubrí, vamos a ver, el gran problema que yo veo cada día es personas que no saben de dónde saldrá el próximo peso, dólar o euro para pagar su próxima factura, que temen una recesión, que temen un despido y sobre todo, y es lo más importante, que no saben cómo van a vivir cuando sean mayores, cómo van a retirarse, con qué dinero, a qué edad y cómo van a vivir. Normalmente la gente se retira más pobre de lo que vivió, así que si la gente ahora mismo ya muy rica no es, pues imagínense, se van a retirar más pobres de lo que fueron cuando estaban trabajando, ¿no? Eso es un problemón. Ese mundo yo no lo quiero. Ese mundo no lo tiene que querer nadie, porque es un mundo de mucho sufrimiento. Y todo eso nos afecta. En el mundo nos afecta a todos. Ese contexto nos afecta. Yo no quiero eso. Entonces, yo y Lida queremos un contexto que eleve a la gente, no que la deprima, ¿no? Entonces, yo estoy por enseñar que emprender es la mejor solución. La mejor, sin duda, ¿eh? Emprender bien, ¿eh? Y que emprender con corazón es aún mejor, es decir, emprender con conciencia, porque queremos dignificar al empresario y a la empresaria, que siempre han sido tachados de personas codiciosas y egoístas, y no es verdad, no lo es. Todo lo contrario, yo diría que la mayoría son gente muy generosa y muy honesta, lo que pasa es que hay 4 que hacen mucho ruido y salen en los noticiarios y esos son los que parece que ser empresario o emprendedor sea una persona egoísta, ¿no? Y no es verdad. Entonces yo quiero dignificar, y Lida también, queremos dignificar al emprendedor, queremos explicar una forma de ganar dinero, de emprender y de tener un negocio con corazón, con mucho corazón, y todo eso es lo que queremos explicar, ¿no? En mi caso, la solución que yo puedo aportar, porque es la que yo me apliqué cuando partí de cero. ¿Os acordáis que yo partí de cero en un momento en el que no tenía nada? No tenía empleo, no tenía sueldo, no tenía ingresos. Tuve que vender la casa para hacer un poco de efectivo. Me tuve que vender el coche. Me compré uno de segunda mano más pequeñito. Me acuerdo que una vez tenía una cita con una chica porque mi pareja me había dejado. Claro, había dejado el empleo, había vendido el piso. Bueno, se fue, se asustó. Tenía una cita con una chica y le voy a buscar con ese coche tan pequeño que cada vez que le echaba gasolina duplicaba el valor del coche. O sea, el valor del coche se duplicaba solo llenando el depósito, ¿no? Era tan pequeño que se me queda mirando y me dice, ¿pero cómo te metes ahí dentro? ¿Cómo te metes ahí dentro? Y yo, bueno, pues como puedo, ¿no? Me parecía un Fórmula 1, ¿no? Iba estirado yo ahí. Bueno, pues era un coche muy pequeñito, no era el deportivo rojo japonés que tenía. Entonces, en ese momento yo tuve que diseñar una solución para mí, porque o truco o trato, o sea, o lo soluciono o de aquí no salgo, ¿no? Estaba solo, no contaba con nadie, no tenía ninguna pareja o alguien que pudiera tener una nómina, no tenía ingresos, no tenía ya casa, me tuve que ir de alquiler, iba en un coche en el cual parecía, te digo, que iba en un Fórmula 1 porque iba todo allí pequeñito, era bajito. Bueno, pues tuve que crear o averiguar y descubrir el código del dinero, esa es mi solución, el código de la manifestación, para manifestar todo tipo de deseos y de sueños, como por ejemplo esta casa, desde la que ahora estoy viendo el mar, y un estilo de vida que yo quería, de absoluta abundancia y por supuesto libertad máxima, ¿no? Entonces, esa es la solución a ese problema enorme de que no me gusta lo que hago, no gano lo suficiente, no sé cómo pagaré mis facturas, estoy hipotecado, no sé cómo me retiraré. Ese inmenso problema tiene una gran solución, el código del dinero, el código de la manifestación y el código de la venta. No hemos hablado hoy de venta, pero vender es divertido, vender es un juego. Y cuando sabes vender, yo tengo un método que es venta siempre, ya te puedes imaginar una cosa que es venta siempre. No digo venta a todos, no es verdad, eso no te engañaría. Venta a todos no, hay gente que no te compra, ya lo sé. Pero venta siempre es que siempre que sacas algo lo vendes, unas veces más, otras menos, pero siempre que sacas algo, un proyecto, un producto, un servicio, lo vendes, aplicando venta siempre. No venta a todos. A mí tampoco me compra todo el mundo, no todo el mundo quiere mis libros, hay gente que no le interesan mis libros, está claro. Bueno, pues aplicando esta solución, que es la que explicaremos, que os voy a traer a Colombia.
¿Cuándo? El 1 de septiembre, ya hay fecha, 1 de septiembre, sábado. ¿Cuándo estaré allí? Bueno, pues estaré un par de días o 3, pero sí que es verdad que el día 1 de septiembre, desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, Lida y yo estaremos en el Hotel Intercontinental dando esa sesión de entrenamiento en vivo con Raimon. Nos haremos selfies, os voy a firmar libros. Hoy he hablado con 2 editoriales mías y les he dicho, quiero libros en Colombia. Estoy cansado de que la gente me escriba emails diciendo que no encuentran mis libros en Colombia. Así que quiero mis libros, y ahí hay una palabrota, quiero mis libros en Colombia. Así que tenéis tiempo para mandar un container. Así que te voy a firmar mis libros. Nos vamos a hacer un selfie y nos vamos a pasar una mañana juntos. Va a ser mi primera vez en Colombia, en Cali. Y tú le dirás, ¿y por qué Cali? Pues te explico por qué Cali. Ya sé que hay más personas en Bogotá, sé que hay más personas en Medellín, hay más población, pero fíjate una cosa, al hacerlo en Cali, esto va a crear que las personas viajen, tengan que viajar. Y esta es la primera lección que quiero que aprendas conmigo. Tus sueños no van a venir a tu casa, tus sueños no van a venir a tu barrio, tus sueños no van a venir a tu casita. Primero vas a salir tú de tu casita, vas a hacer unos kilómetros, vas a tomar un auto, un carro, vas a tomar un avión y vas a ir tú. Porque aprenderte a moverte es el principio de manifestar muchas cosas. Primero tienes que demostrar que sí estás comprometido. Y cuando tú estás comprometido y eres capaz de coger un avión, un carro y hacer unos kilómetros, entonces la vida escucha atentamente, porque el compromiso es uno de los poderes que luego va a hacer que las cosas lleguen fácilmente, y sí, esta vez sí, a tu casa, cheques de dinero a tu buzón, pero primero tienes que salir tú. Así que hemos escogido estratégicamente Cali para que la gente tenga que viajar y comprometerse con el evento. ¿Qué va a valer estar esa mañana allí, hacerse esos selfies, tener esos libros firmados y sobre todo conseguir la revelación del código del dinero, el código de manifestación, el código de la venta siempre? Pues solo $147. Queremos que venga mucha gente. Queremos que venga cuanta más gente, mejor. Así que solo $147 americanos. ¿Y eso es todo lo que conseguiré? No, hay más. Vamos a entregar un bonus especial. Y además es un bonus muy bueno porque duplica la inversión. Esos $147 se verán duplicados en regalos. Es decir, vas a obtener $300 en regalos en 2 programas. Uno que en videocursos, que los vas a hacer, ya te diré cuándo los vas a hacer. Uno es Libertad Incondicional de Raimon Samson y el otro es un programa de Lida que es cómo crear grupos de estudio exitosos. 2 videocursos gratuitos que valen $300. Están incluidos en el precio. Pero solo para aquellos que se apunten a este evento entre hoy y el 31 de mayo. Entre el 31 de mayo. Los que se apunten después del 31 de mayo no van a tener este bonus. Lo digo ahora y queda grabado, porque si no, después va a decir a la gente, oye, yo quiero mi bonus. No, el 31 de mayo se acabó. La gente me pregunta, ¿y para Raimon, y por qué poner una limitación al 31 de mayo? Muy fácil. Ponemos la limitación al 31 de mayo porque eso nos permite a la organización saber cuántas personas van a venir y entonces podemos coger un salón acorde y entonces no nos equivocamos con el salón. Si sabemos el 31 de mayo, que tenemos que reservar ya con anticipación, sabemos cuánta gente va a venir y así no vamos a equivocarnos con el tamaño de la sala, ¿no? Así que por eso necesitamos saber quién va a venir. Y aquellos que lo deciden entre hoy ya se pueden apuntar. Ahora Lida nos dará el enlace. Y el 31 de mayo van a tener este regalo que vale $300, que por una parte es esa libertad incondicional, que ahora te explico lo que es, y ahora luego Lida nos explica qué es eso de cómo crear grupos de estudio exitosos, ¿no? Bueno, por mi parte, lo que vas a recibir de regalo es un videocurso que vas a poder hacerlo ya. Ahora, si te inscribes hoy, ya vas a poder el lunes, vas a poder empezar con él porque es una videoformación y así cuando vengas en septiembre ya te habrás entrenado conmigo y te habrás entrenado con Lida porque ya tendrás los 2 bonus, los tendrás ya tendrás acceso a esos 2 bonus. Bueno, este bonus, que es el videocurso Libertad
incondicional son 6 libertades. Cómo conseguir 6 libertades importantes. Te digo cuáles son. Libre de ego. Vivir, imagina vivir libre de ego. Imagina vivir sin esta vocecita parlanchina que siempre está aquí, bla, 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 esta vocecita. Imagina vivir libre de ego. Libre de miedo. Imagínate vivir una vida en la cual el miedo es cero. Cero miedo. No tengo miedo porque sé cuál es el juego de la vida. Libre de conflictos. Imagina vivir sin esos líos, peleas, discusiones. Cero conflictos. No me discuto con nadie. No digo que no haya problemas, simplemente digo que no discuto. Libre de opinión ajena. Imagina vivir tu vida sin tener que estar pendiente de qué dirán, qué pensarán de mí, si les gusto, si no les gusto. Libre de opinión ajena. Libre de culpa. Imagina vivir tu vida sin estar juzgando y sin estar siendo condenado por otros. Pues libre de condenas, libre de juicios. Y libre de escasez, que es lo que decíamos del Código del Dinero. Imagínate vivir tu vida con el tema del dinero resuelto de una vez por todas, resuelto ya de una vez por todas y pudiéndote ocupar de otras muchas cosas, ¿no? Estas 6 libertades en ese vídeo curso que podrías ya empezar la semana que viene si quieres, que es Libertad Incondicional con Raymond Samson, en mi videoescuela, y eso ya lo podrías empezar. Y el Lida ahora te explica cuál es ese bonus que nos ofrece ella, que es cómo crear grupos de estudio exitosos, qué ventajas tiene. Y por mi parte nada más, Lida también te va a dar el enlace de registro para que te puedas registrar a este evento único en Colombia. Mi primera vez en Colombia, tendremos a Lida en el escenario y tendremos a Raymond Samson en el escenario. Nos haremos fotos, nos saludaremos, firmaremos libros, voy a sobornar a mis editores para que traigan todos los libros allá y vamos a aprender cosas chulas de verdad. Así que yo os emplazo a vernos primero en online y luego ya en septiembre ya nos vemos, eso sí, en persona y nos damos ese abrazo. Lida, tesoro, ¿nos explicas tu bonus y nos das ese enlace? ¡Wow, Raymond! ¡Felicidades! Muchísimas gracias por este entrenamiento. Muchísimas gracias por haberte dispuesto como tal a compartir tu información, a compartir los 12 poderes de la manifestación. Y ahora que ya has escuchado a Raymond y has estado hasta el final del entrenamiento, voy a anunciarte 2 cosas y la primera son 2 regalos más. 2 regalos más. El primer regalo es Secretos de Dinero de Raymond Samson, un videocurso que te vamos a dar por haber asistido a ese entrenamiento online. El segundo regalo es un ebook de Raymond Samson que se llama Ricamente, también por haber estado en este entrenamiento, los 12 poderes de la manifestación. Así que te llevas 2 regalos más solo por haber participado para que consumas este contenido, porque si has estado hasta el final de este entrenamiento es porque te has conectado con Raymond de alguna u otra manera, de corazón a corazón, desde nuestro espíritu, desde nuestra esencia, así que vas a disfrutar muchísimo el ebook Ricamente y un mini curso virtual que se llama Secretos del Dinero. Bueno, eso por allí, muchísimas gracias. Y lo segundo es explicarle acerca de los 2 bonos que vas a recibir por la compra de tu boleto presencial el próximo 1 de septiembre en Cali, Hotel Intercontinental, en este seminario maravilloso de 5 horas. 5 horas de contenido presencial llamado Secretos de Abundancia Revelados. Y Raymond ahí te contó un poco de qué es Secretos de Abundancia Revelados. Sin embargo, en los links también puedes ampliar mucho más esa información. Y como Raymond decía, hay 2 cursos virtuales por la compra de este entrenamiento que vale $147, que en moneda colombiana son más o menos 440,000 pesos, pero que en regalos te vas a llevar el doble si consigues tu boleto antes del 31 de mayo o en caso de que se agoten con anticipación, pues te animo y te invito a adquirir la boleta lo más rápido. Raymond ya te explicó qué era Libertad Incondicional. Libertad Incondicional es un curso virtual que en el mercado
tiene un valor de $220. Imagínate, el valor es mucho más alto que el de la boleta. Y el curso virtual, Cómo crear grupos de estudio exitosos, es de mi autoría. Es un curso en donde si hoy tienes un talento, si hoy tienes algo que estés vendiendo, compartiendo, por ejemplo, si eres fotógrafo, si haces muy buenas fotografías, si eres músico, si te gusta hacer pasteles, si te gusta hacer tortas, si eres coach, si eres conferencista, y hoy estás vendiendo o tomando fotos o todo lo que mencioné ahora, pero sientes en tu corazón que te gustaría enseñar parte de esos dones, de esos talentos, ¿sí? Y tener ingresos adicionales reuniendo un grupo de personas en las que puedes reunir desde tu casa, ¿sí? Esto es para ti. Este curso virtual tiene un valor en el mercado de solo $67 y lo creé en 9 lecciones con el paso a paso y la estructura para que las personas aprendan como tal a estructurar esa sabiduría en un curso de tan solo 5 pasos y compartirla desde casa una noche a la semana o 2 noches a la semana. Es muy sencillo que lo hagas. Allí te enseño a cómo estructurarlo, a cómo venderlo, a cómo mercadearlo, a cómo compartir, a cómo sostener la energía cuando estés con ellos, ¿sí? Y lo más bonito es que no solamente vas a ayudar a los demás, sino también vas a ganar dinero extra, ¿sí? Y de una u otra manera, como te dije al principio de este entrenamiento, al ayudar a los demás se te va a devolver toda esa prosperidad y toda esa abundancia en tu vida. Entonces quiero que te preguntes hoy si tienes un don, si tienes un talento y te gustaría ayudar a los demás y ganar dinero enseñándolo, compartiéndolo. Estamos en estos momentos en una era hermosa y es la era del despertar de la conciencia, es la era de compartir con los demás, es la era de enseñar, es la era de no quedarse callados. Imagínate si me hubiese quedado callada con ese sentimiento de gratitud y ese sentimiento de enorme gozo por todo lo que experimenté después de leer Taller de Amor y lo que he venido experimentando con Raymond. Hoy no estarías en este entrenamiento y probablemente no se haya revelado para ti una solución al nivel de inconsciencia, creyendo que era muy difícil que consiguieras tus cosas cuando no. Entonces mira la importancia de no quedarse con la información y que cada vez seamos más un ejército de abundancia, ¿sí? Que no nos sintamos en competencia, que no sientas que si compartes tus dones, entonces ya vas a dejar de vender, te van a dejar de buscar, porque solo cuando quedas en el vacío, solo cuando compartes tu sabiduría, es cuando el universo dice, atención, atención, Lida, Jimena, Raymond, ha compartido esa sabiduría, lo ha hecho sin egoísmo, lo ha hecho desde el amor y es momento de darle más ideas. Es momento de que se aumente mucho más su creatividad por el simple hecho que diste, por el simple hecho que compartiste desde el amor. Y una de las mentoras con la que empecé este camino me enseñó algo supremamente hermoso y hoy te lo quiero compartir, y es que la competencia no existe, porque no existe en el mundo alguien igual que tú. Eres distinto a todos y ni 2 hojas de un mismo árbol, ¿sí? Ni nadie es igual, ni nadie tiene tu misma combinación de genes, ni nadie tiene tu voz, ni nadie tiene tus propios talentos. Y aunque 2 personas en tarima dijeran lo mismo, no va a ser igual porque son distintos. Y desde ese punto de partida quiero que inicies hoy un camino desde la competencia, ojalá solo contigo mismo, desde el amor, desde la conexión y desde esos 12 poderes que Raymond te reveló hoy. Y funcionan, quiero decirte que funcionan, quiero decirte que gracias a aplicarlos, gracias a adherirlos a mi vida, gracias a todas las noches acostarme imaginándome muchas cosas, es que hoy para mí es un deseo cumplido, para mí es una gran manifestación compartir tarima con Raymond Sansón. Gracias, Raymond, de verdad que iba a decir una frase que acostumbraba a decir, iba a decir no me la creo, pero sí me la creo. Sí me la creo estar contigo allí porque tengo un porqué muy grande y mi porqué es erradicar la mentalidad de escasez de las personas. Mi porqué es decirle a la gente así, mirándolo a los ojos, no necesitas dinero, no necesitas tiempo, tan solo necesitas unas ganas inquebrantables de cumplir tus deseos, porque cuando crees se te aparecen los que te quieren ayudar, se te aparece un libro, se te aparece una respuesta, se te aparecen personas que te extienden tu mano, créelo. Y si te dijera
que he adelantado tanto para este evento el 1 de septiembre. Y si te dijera que hasta el momento, mejor dicho, no te imaginas la cantidad de personas que quieren unirse, que quieren adherirse a esto. Sí, en algún momento creí que solo era yo, luego cuando Raymond aceptó que solo éramos los dos, y hoy son más de 50 personas al servicio de esto, ¿sí? Cuando digo más de 50 personas es porque tengo una comunidad que se llama Mentoring de Negocios, y cada una de estas almas dispuso su corazón para hacer un puente entre esta bella información y entre más personas para que esas bendiciones se devuelvan multiplicadas. He también tenido manos extendidas con equipos logísticos, con equipos de producción, para que sea un evento inolvidable y para que no solamente te lleves un contenido de valor, sino que lleves en tu corazón una experiencia. Porque ahorita que Raymond hablaba de venta, te quiero agregar algo aquí, y es que tú no vendes información, tú vendes resultados, tú vendes experiencias, y eso es lo que quiero, y Raymond quiere que tú te lleves el 1 de septiembre. Tengo el honor de que Raymond haya dicho sí a esta hermosa invitación que le hice hace un par de meses, y sea la anfitriona, y sea esa persona que lo acompañe junto contigo si decides estar aquí por primera vez en Colombia. Y si en estos momentos, ahorita que leía en el chat, estás diciendo, ay, pero vivo en Bogotá, vivo en Medellín, aparte que Raymond dijo ahorita que lo que estás buscando te está buscando a ti, y que lo que estás buscando no te va a llegar a la casa, yo quiero agregar otra frase que dice, si quieres que Dios y el universo hagan algo grande por ti, tú también debes estar dispuesto de hacer algo grande por ti mismo, pero debes moverte primero. ¿Sí? No te imaginas los cientos de seminarios y entrenamientos que he tomado y he tenido que desplazarme. No tenía dinero, quiero que me creas, porque muchos en mi comunidad conocen mi historia. No tenía dinero, no tenía nada, pero era tanto el deseo que siempre aparecía la manera. Porque si estás determinado, porque si estás determinada, los medios van a aparecer. Y con eso quiero despedirme. Y con eso quiero invitarte a que consigas tus boletos, a que tengas nuestros 2 cursos virtuales, más los 2 que se te van a dar por haber asistido a este entrenamiento, ¿sí? Que estés aquí y que hagas de este resto de 2018 las bases para que empieces a vivir una vida más conectada y más conectada como hoy estoy experimentando. Y de verdad, muchas gracias. Confesión, cuando Raymond estaba hablando, se me bajaron un poquito las lágrimas, y son lágrimas de gratitud, son lágrimas de gratitud, son lágrimas de decir, sí, es verdad, ¿sí? Y créetelo, cree en ti, cree en la fuerza del espíritu, cree en la fuerza de lo invisible, cree en que siempre hay personas que te quieren ayudar, pero que eso va a pasar si elevas tu nivel de conciencia, si te atreves a ser diferente y si te atreves primero a activar la ley del dar. Porque solo podemos recibir cuando primero damos, y porque solo podemos tener en nuestro espacio aquello que es el reflejo de nosotros mismos. Y como dice Mahatma Gandhi, sé primero el cambio que quieres ver en el mundo. Te prometo que después de este cambio vas a experimentar grandes respuestas, grandes manifestaciones. Gracias por haber estado en este entrenamiento virtual con Raymond Sansón, los 12 poderes de la manifestación. Gracias por haberme permitido hoy también hablarte desde mi corazón hacia tu corazón. Y gracias enormes por creer, gracias enorme por estar, y ojalá también tenga el privilegio de verte el 1 de septiembre en Cali, Colombia, apoyando el emprendimiento, apoyándolos a todos. Convencí a Raymond para que fueran a esta hermosa ciudad, porque quiero que Cali cada vez sea más fuerte en emprendimiento, quiero que Cali cada vez sea más fuerte en todo lo que tiene que ver con propósito de vida, en todo lo que tiene que ver con dinero y conciencia. Y si tan solo tenemos un porqué muy grande, y hoy quiero decirte esto, que tengas un porqué muy grande, muchas personas nuevamente van a querer apoyarte. Gracias, gracias, gracias. Me quedaría aquí hablando de la felicidad que estoy experimentando en este instante, pero sé que tienes mucho por hacer este sábado, y nos seguimos viendo a través de las redes sociales, en Facebook Live, Instagram Live, y todo lo que podamos tener más para ti entre Raymond y yo. Abrazos y besos para ti. Chao, Raymond, muchísimas gracias. Dios te bendiga y estamos en contacto. ¡Mua!